Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción a los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías originalmente formaban un solo libro. Fueron divididos en traducciones posteriores como la Septuaginta, es decir, la del hebreo al griego, y la Vulgata, esto es, del hebreo al latín, pero como dos partes de un mismo libro. La traducción judía identifica a Esdras como autor, en documentos como el Talmud o las obras de Flavio Josefo, reconociéndose una unidad de estilo entre crónicas Esdras y Nehemías. También se plantea que Esdras y Nehemías pudieron registrar sus propios testimonios, considerando los relatos en primera persona, y también otra teoría es que pudo haber un tercero compilador. Más allá de estas visiones, reconocemos que es una obra inspirada por el Espíritu Santo ante todo, más allá de los autores humanos inmediatos que fueron usados para escribirlos. Se trata de un libro bilingüe, escrito en hebreo y con secciones en arameo, desde el capítulo 4, versículo 8 al 6, versículo 18, y en el capítulo 7, en los versículos 12 al 26. La fecha de este libro, de aceptarse la autoría de Esdras, oscila entre los años 420 y 400 a.C. Los hechos relatados abarcan desde el decreto de Ciro en el 538 a.C. hasta el segundo gobierno de Nehemías en el 430 a.C., lo que implica un lapso de 108 años aproximadamente. En cuanto al trasfondo histórico y geográfico, en el año 740 a.C., Israel, que era el reino del norte, cayó ante los asirios y fue deportado en olas sucesivas. Esto generó que los samaritanos se mezclaran con los gentiles en términos raciales y religiosos, con lo que perdieron el linaje santo. En el año 612 a.C., Babilonia derrotó a Asiria y expandió sus dominios. Luego de esto, en el 597 a.C., Judá cayó ante Babilonia, imperio liderado por Nabucodonosor. Jerusalén y su templo resultaron destruidos, luego de lo cual se dio paso al exilio de 70 años en Babilonia. De esta forma, el pueblo de Dios, tanto de los reinos del norte y del sur, resultó disperso y exiliado en distintas oleadas. Sin embargo, en el año 562 a.C. murió Nabucodonosor y Babilonia comenzó a decaer. Esto dio paso al ascenso de los persas y medos. Con ello, en el 539 a.C., Ciro de Persia conquistó a los babilonios. Al año siguiente, en el 538 a.C., Ciro decretó el retorno judío, con una política de tolerancia, financiamiento y restitución. Se cumplió así la profecía, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. De esta forma, en el 537 a.C., se produce el regreso de una primera oleada de judíos bajo Sesbazar y Zorobabel, con la misión de edificar el altar y restablecer el culto, como vemos en Esdras capítulo 1 versículo 5 al capítulo 3 versículo 6. Se presentaba así la necesidad de reconstrucción y de un nuevo comienzo. El tema del libro es la fidelidad de Dios a su palabra, haciendo retornar a su pueblo, físicamente a su tierra, ceremonialmente a su culto y espiritualmente a sus leyes. En cuanto al propósito de este libro, distinguimos uno teológico, que es exaltar a un Dios soberano por encima de imperios y potencias y en el trato con su pueblo. Uno histórico, que es mostrar cómo el pueblo es restaurado por Dios, preparando el camino para la venida del Mesías. Y uno pactual, que es evidenciar la fidelidad de Dios a su pacto a pesar de la rebelión de Judá. Deja muy en claro la incapacidad de salvarse cumpliendo la ley, y la necesidad de un Salvador y restaurador definitivo que reine en el trono de David, quien sería, desde luego, Jesucristo. Sobre el contenido del libro, desde el capítulo 1 al 6 destaca la reedificación del templo, relatándose el regreso bajo Zorobabel y primando una restauración material, mientras que en los capítulos 7 al 10 resalta la reedificación del pueblo, relatándose el regreso bajo Esdras y primando una restauración espiritual. Entre ambas secciones, es decir, entre el capítulo 6 y el 7, hay un interludio de 58 años de silencio. Fue en ese lapso que ocurrieron los hechos del libro de Esther. El libro de Esdras cubre un lapso aproximado de 82 años. Resalta en el libro la necesidad del pueblo de volver al Señor, debiendo para ello enfrentar sus propios pecados y la oposición de sus enemigos. Se alza la figura de Zorobabel y Jesúa, quienes guiaron a la primera ola de retornados, y luego la persona de Esdras, quien se presenta como un escriba piadoso y entendido de la escritura, quien lideró a un segundo grupo de retornados. Con respecto al libro de Nehemías, en los capítulos 1 al 7 prima la reconstrucción física, relatándose la edificación de la ciudad, mientras que en los capítulos 8 al 13 destaca la reforma espiritual, con la idea de la edificación del pueblo. El libro cubre un lapso de 25 años y se desarrolla en Jerusalén.
resalta en el libro el liderazgo piadoso de Nehemías, un hombre que se identifica con el sufrimiento y el pecado de su pueblo y acude a Dios para hallar gracia y misericordia. Pese a que enfrenta una férrea oposición por parte de sus enemigos y aún de traidores de entre los mismos judíos, Nehemías logra la meta que se propuso para honrar al Señor y para el bien de su pueblo, siempre en dependencia del Señor. Así, en el regreso bajo Zorobabel se reconstruyó el templo, en el retorno bajo Esdras se enseñó la ley y en el regreso de Nehemías se reconstruyeron los muros. Ambos libros finalizan con sendas caídas del pueblo en profundo pecado y rebelión, incurriendo en las mismas faltas que motivaron la ira de Dios contra sus padres. Se evidencia de esta forma que, a pesar de que el pueblo volvió a Jerusalén, no era suficiente con un retorno al lugar físico que el Señor les había prometido, sino que necesitaban volver al Dios del pacto, aquel que salvó a sus padres y los bendijo. Sobre la importancia doctrinal del libro, notamos que evidencia la absoluta soberanía de Dios, quien controla el corazón hasta del más poderoso y despierta el corazón de su pueblo. Él gobierna las naciones para cumplir sus propósitos y promesas. Demuestra que la soberanía de Dios no desincentiva, sino que estimula la oración. Por otra parte, muestra un Dios que restaura a su pueblo luego del pecado, física y espiritualmente, preservando la simiente de Abraham. Además, destaca la necesidad de arrepentimiento ante el pecado, lo que implica tomar medidas para enmendar el daño causado por la desobediencia. De otro lado, prepara el camino para el Mesías, pues el liderazgo pasa de los patriarcas o reyes a la comunidad. Hay una transición desde el templo santo a la ciudad santa. Se pasa de la tradición oral a los documentos escritos. Se realza la figura del escriba y se preservan las escrituras. Así, Israel encuentra su identidad en los escritos santos. Consecuentemente, se realza la labor del predicador, como en Esdras capítulo 7 y Nehemías capítulo 8. A su vez, nos recuerda la necesidad de una nación judía vigente para que pudiera venir el Mesías, así como de un templo para que el Mesías lo visitara, según profetizaron Malaquías 3:1 y Ageo 2:7. De hecho, Jesús visitó el templo de Zorobabel, que fue restaurado por Herodes. Todos estos últimos aspectos mencionados nos hablan de la preparación histórica para la venida del Mesías, 400 años después de estos hechos. Esdras, Nehemías, es acerca de la construcción de dos murallas: la muralla de Nehemías, que separa materialmente al pueblo de Dios de sus enemigos físicos, y la muralla de Esdras, que son las escrituras, una frontera espiritual que separa y protege al pueblo de Dios del desastre espiritual. En resumen, en Esdras Nehemías, Dios asegura las condiciones para la venida de Cristo, preserva la simiente de Abraham física y espiritualmente, demostrando que no podían salvarse a sí mismos, dejando además un final abierto como todo el Antiguo Testamento. La consumación llegaría 400 años después en Cristo, el perfecto israelita, quien logró la salvación para su pueblo, cumpliendo todas las promesas en él.